El niño revela secreto chocante sobre su padre enterrado mientras la policía excavaba. Era un día nublado y frío cuando Lucas, un niño de 10 años con ojos grandes y curiosos, salió de su casa. Había algo extraño en el ambiente. Un grupo de policías, con uniformes que brillaban en el día gris, estaba haciendo un gran alboroto en el jardín de su casa. Las palas golpeaban la tierra con un sonido sordo. Cada golpe hacía que el corazón de Lucas latiera más rápido. El aroma de la tierra húmeda llenaba el aire mientras una multitud de vecinos se agrupaba, susurrando a escondidas. ¿Qué estarían buscando?, pensaba Lucas, sintiendo un nudo en su estómago, sin mamá, desaparecida, y con su padre cada vez más alejado. El misterio se hacía más intenso. El rostro de su padre parecía una máscara de granito. Las arrugas en su frente se profundizaban con cada comentario que los vecinos soltaron. La mirada de Lucas seguía a los policías, que excavaban con una determinación casi aterra. Podrían encontrar algo terrible. Las palabras hicieron eco en la mente de Lucas. La desaparición de su madre era un abismo que lo devoraba. Y ahora, esa policía rasguñando el suelo solo lo hacía sentir más perdido. Lucas observaba, sintiendo un desasosiego que le recorría el cuerpo. Sin embargo, en medio de su angustia, un destello de esperanza apareció cuando conoció a Sara, una niña que vivía cerca. Ella se acercó y le sonrió. «No te preocupes, es solo un misterio», dijo con confianza, intentando hacer que Lucas sintiera que no estaba solo. Juntos comenzaron a hacer preguntas, a formarse suspicacias sobre por qué habían llegado lejos. Al poco tiempo, Lucas descubrió que Sara compartía su curiosidad. Esa conexión lo hizo sentir un poco más fuerte. Pero la verdadera revelación llegó una tarde al abrir un viejo baúl en su desordenada habitación. Allí rápidamente encontró un diario desgastado que pertenecía a su madre. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos sobre ¿quién era realmente mi padre?, se preguntó Lucas mientras leía líneas que contenían fragmentos de un pasado que nunca conoció. Sus labios temblaban mientras asimilaba que su padre no era el hombre que había creído. Secretos enterrados, así como estos misterios en el jardín. Y todo comenzaba a conectar de la forma más desconcertante. Mientras la policía seguía cavando, Lucas se enfrentó a sus propios sentimientos. ¿Podía amar a su padre, el que había guardado secretos oscuros, al mismo tiempo que lidiaba con la pérdida de su madre? El caos de sus emociones era abrumador, proyectando sombras sobre su juventud. Lucas miró hacia el jardín, donde la tierra removida emanaba un aire inquietante de posibilidades y peligros. Cada palada podía traer respuestas o más preguntas. Lo que se encontraba enterrado podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué descubriría al final? El nudo en su garganta se apretó mientras la incertidumbre lo envolvía. Oye, antes de que sigamos con muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas respiraba hondo, la inquietud apretando su pecho. Miraba hacia el jardín, el ritmo de las palas resonando en su cabeza como un tambor. Cada golpe de tierra removida era una batalla entre el miedo y la esperanza.
¿Qué más hay oculto aquí?, se preguntaba, su mente danzando entre la angustia por su madre y la incertidumbre sobre su padre. El sonido se detuvo de repente. Los policías se agruparon, murmurando entre ellos. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La multitud que rodeaba el jardín se tornó más curiosa y expectante. Los compañeros de su edad le lanzaban miradas llenas de preguntas que sus labios no se atrevían a pronunciar. Entonces ocurrió lo inesperado. Un grito desgarrador rompió el silencio. Una mujer del vecindario, Clara, que había estado observando desde la esquina, cayó al suelo. Sus manos tapaban su rostro, y el llanto escalofriante hizo que el mundo se paralizara. Todos miraron en dirección a ella, confundidos. Los policías se acercaron corriendo, y el líder del grupo, un hombre alto con una barba canosa, se abalanzó hacia Clara. «¿Qué pasa?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Clara logró hablar, entre sollozos que cortaban el aliento. Es su padre. Lo conocí hace años. Él está involucrado con cosas terribles. Sus palabras eran como cuchillos, cortando el aire pesado. La multitud se movió, susurrando, cambiando la percepción de cada uno sobre el padre de Lucas. Un nudo en la garganta de Lucas se volvió un grito ahogado. Su padre, ese hombre de rostro pétreo, que siempre había sido un misterio, de repente se convirtió en un extraño. «¿Qué significa eso?», soltó, con voz trémula, atrayendo la atención sobre él. Las miradas ahora se enfocaron en él, el niño que no solo estaba secundando la historia de su padre, sino que la estaba viviendo. Antes de que pudiera procesar todo, un oficial, con la pala en la mano, alzó un objeto brillante que había encontrado. La multitud quedó en silencio absoluto. Era un colgante, una medalla desgastada por el tiempo, que llevaba grabado un nombre: Alejandra. El aire se volvió espeso y tenso, como si todos hubieran dado un paso hacia el abismo sin querer. Lucas sintió el corazón latir con tanta fuerza que pensó que podría romperse. Su autoridad solía ser absoluta, pero ahora parecía humana, vulnerable. Lucas sintió el giro de todo. «¿Por qué te mantuvo alejado de mí? ¿Qué estás escondiendo?», exclamó, su propia voz llena de rabia y tristeza. La multitud contenía la respiración, como si esperaban el siguiente movimiento de este drama familiar. La policía, confusa ante la situación, miró a Lucas con sorpresa. La revelación del colgante había cambiado todo. «Alejandra era», comenzó el oficial, pero Clara, aún en el suelo, gritó: «No lo digas, no lo entienden». ¿Sería su madre parte de algún secreto oscuro que su padre había escondido? Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cada respuesta ahora parecía un nuevo rompecabezas que lo acercaba a un horizonte inexistente. Las miradas de la gente ya no eran de compasión, sino de juicio, y Lucas sintió cada una de esas miradas como un peso. «No puedo creerlo», murmuró Lucas, sintiendo el mundo volverse una sombra. Donde había la calidez familiar, ahora había desconfianza y sorpresas letales. ¿Había algo más oscuro que aún no sabía? Estaba a punto de enfrentar la verdad que podría cambiar todo, pero ¿estaba listo para descubrirlo? El crujido de la tierra. ¿Qué vendría después? Lucas temblaba. El mundo a su alrededor había cambiado en un instante. La revelación del colgante seguía resonando en su mente. Alejandra. Ese nombre era como una bomba que había estallado en su corazón. ¿Su madre, envolvedida en algo oscuro? La multitud murmuraba, pero Lucas no oía nada. La ansiedad crecía en su pecho. Debía encontrar respuestas. «¿Qué está pasando?», preguntó, la voz quebrándose, mirando a su padre. Pero, justo en ese momento, el cielo se oscureció aún más, como si presagiara un desastre.
De repente, un estruendo sacudió la tierra, y todo el jardín pareció vibrar. Las palas se detuvieron. Los policías y los vecinos quedaron paralizados. Un sonido ensordecedor explotó, como un trueno, pero no era una tormenta, era algo más. Lucas vio una sombra moverse rápidamente entre la multitud. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un hombre apareció de la nada, empujando a las personas a su alrededor. «¡Lucas!», gritó. Su voz era profunda y resonante. El hombre se abalanzó hacia él, ojos desorbitados y llenos de desesperación. Lucas lo conocía, aunque no sabía por qué. Era un rostro olvidado, un recuerdo distante de su infancia. «Es él, es su padre», la multitud murmuraba alarmada. Lucas sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Aunque quería gritar, sus palabras se ahogaron en el caos. El hombre, con un rostro marcado por el tiempo, lo tomó por los hombros. «Tienes que escucharme. No soy quien crees. Tu padre, él no es tu verdadero padre. Tu madre me ocultó la verdad». Las palabras del extraño cayeron como un trueno en el silencio. Todo se detuvo. Lucas sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir? Su cabeza daba vueltas. La confusión y el pánico lo invadían. Recordó las páginas del diario, las preguntas que había hecho sobre su padre. «Estás mintiendo. Tú no sabes de lo que hablas», replicó Lucas, con la voz trémula. Pero en lo más profundo, la semilla de la duda comenzó a crecer. «No, es cierto. Yo fui el amante de tu madre, ella». El hombre tragó saliva, como si el peso de la verdad lo aplastara. «Ella nunca te olvidó, Lucas. Pero lo que encontró, lo que tu padre le hizo, fue terrible. Él te ha mantenido alejado de mí porque yo sé cosas que te convertirán en un objetivo». Las palabras se deslizaban como un rayo, electrizando el ambiente. «¿Por qué no me dijo nada? ¿Qué te hicieron a ti? ¿A tu madre?». El hombre se tambaleó, incapaz de encontrar la respuesta ideal. Lucas sintió un torbellino de emociones, enojo, confusión y un dolor desgarrador. Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. «¡Clara!», gritó el hombre, mirando desesperado a la mujer que había caído al suelo antes. «Dile la verdad. Eres parte de esto también». Clara levantó la mirada, el miedo en sus ojos. Ellos estuvieron involucrados en algo más grande de lo que siquiera sabemos. El caos en el jardín se transformó en un murmuro inquieto. La gente empezó a mirar a Lucas y a su padre con desconfianza. Lucas sintió que todo se daba vuelta, que no podía respirar. Su padre era un monstruo y encima, ese hombre que decía ser su amante era la clave de un secreto aterrador. De repente, el aire frío se llenó de gritos y odio. «¡Él está mintiendo! ¡No le creas!», gritó su padre. Su voz era una mezcla entre furia y súplica. Pero Lucas solo veía la tormenta que se formaba a su alrededor. ¿Qué más se escondía bajo la tierra removida de su jardín? El miedo invadió cada rincón y de manera abrupta, algo dentro de él se rompió. «¿Qué hay enterrado ahí, papá? ¿Qué es lo que ocultas de mí?». En ese instante, un tercer grito desgarrador salió de entre la multitud. Era Sara, su amiga, que había estado observando todo desde la distancia. «Lucas, mira, hay algo más». Y en la oscuridad de la confusión, Lucas vio que detrás de ella las palas habían desenterrado otra cosa, algo que brillaba en la tierra húmeda. Un nuevo giro se desencadenaba, una nueva revelación que podría destruirlo todo. Lucas sintió que el aire se volvía pesado, como si todos en el jardín contuvieran la respiración. El hombre que decía ser amante de su madre lo miraba con urgencia. Sus ojos desbordaban desesperación. La multitud murmullaba, las miradas se pasaban de uno a otro, inquietas. Lucas intentó procesar la revelación. Las palabras del extraño resonaban en su cabeza. «No soy quien crees.
repitió como un eco. ¿Qué significaba eso? Sara, que había corrido hacia él, tomó su mano. No te asustes, Lucas. Quizás solo esté confundido. Pero incluso sus palabras no lograron calmar la tormenta en su interior. El hombre continuaba hablando, pero sus palabras se convertían en un ruido distante. Tu padre no te cuenta la verdad, decía. Él tiene secretos. De repente, un estruendo sacudió el jardín. Las palas, todavía humeantes de sudor, hicieron un sonido horrible. Era como si la tierra misma reclamara lo que había estado escondido. Lucas miró hacia abajo y vio que un fragmento de metal brillante emergía, reflejando destellos de luz. Era un cuchillo, cubierto de barro. La multitud se quedó paralizada. El horror se dibujaba en cada rostro. «¡Esto no es bueno!», gritó uno de los vecinos. La voz temblaba, se palpaba el miedo en el aire. El oficial más cercano apretó los dientes, sus ojos se abrieron como platos. «Hay que seguir excavando», murmuró, su voz casi inaudible. «Espera», dijo el hombre, que decía ser su padre, su rostro ahora pálido. «Eso no. No pueden tocar eso». Lucas sintió que su corazón se detuvo. ¿Por qué su padre tenía tanto miedo? El hombre, que se presentó como amante de su madre, dio un paso hacia adelante. «Tienes que escucharme. Lucas, este cuchillo pertenece a la verdad, a lo que él ha hecho». La multitud comenzó a murmurar y retroceder, como si las sombras en el suelo comenzaran a cobrar vida. Lucas, temblando, miró a su padre. «¿Qué hiciste?». La voz se le cortó. Cada palabra salía como un susurro. «¿Acaso tu madre sabía esto?». «Cierra la boca», gritó su padre, su rostro retorcido por una mezcla de furia y dolor. «No sabes lo que dices». Pero en sus ojos había un destello de miedo que Lucas nunca había visto antes. La verdad comenzaba a revelarse. «Pero tú sí lo sabes, papá. Tú lo escondiste». Lucas sentía que la angustia estallaba como una burbuja. La multitud se agrupaba cerca de la línea entre el caos y la claridad. «Lucas, por favor», su padre suplicó, pero el hombre que decía ser su amante interrumpió. «No deberías protegerlo. Él está involucrado en algo terrible. El cuchillo es solo el comienzo». A medida que las palabras se entrelazaban, Clara, que había estado observando desde un rincón, gritó: «¡Detente!». Su voz resonaba. Podía escuchar los latidos en su pecho. «Antes de que sigas, debería decirte lo que sé, porque hay algo que no comprendes». El tiempo se detuvo. Clara, ahora en pie, temblaba. «Él ha hecho tratos que no puedes imaginar. Tu madre luchaba por mantenerte alejado de estas verdades, pero no podía más». Y las palabras atravesaron el aire como un rayo. Una sociedad secreta. Lucas no podía dejar de mirar el cuchillo, sintiendo que su destino estaba atrapado entre las hojas de metal y la traición de personas que le eran cercanas. ¿Qué significaba eso para él? Su vida se desmoronaba a su alrededor, y sin embargo las revelaciones continuaban. «¿Qué van a hacerme?». El hombre, que parecía más un desconocido que un amigo, le respondió con lentitud: «Eres la pieza clave. Ellos te han estado observando. Por eso tu madre nunca quiso que te conociera». El pánico se apoderó de Lucas. La verdad era un laberinto del que no podía escapar. La tierra se estremeció una vez más. Todos dieron un paso atrás, y en ese instante el cielo lanzó un rayo que iluminó el jardín. Una sacudida atravesó el suelo, y un grito desgarrador emergió de las profundidades. El cuchillo yacía en el suelo, y justo en ese momento, el mundo que conocía implosionó. La realidad se desvanecía entre sombras y gritos. Ahora,
El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. ¿Qué era la verdad? ¿Realmente estaba preparado para enfrentar todo lo que venía? El cielo se oscurecía, un pesado presagio que se mezclaba con el temor y la confusión en el aire. Lucas se encontraba en un abismo de incertidumbre, sintiendo que la tierra misma temblaba bajo sus pies. ¿Qué era eso?, repetía en su mente. Entonces, un nuevo giro inesperado estaba a punto de aparecer. Clara seguía con la mirada fija en el cuchillo, y a medida que las palabras del amante de su madre se deslizaban por el aire, una sombra se cernía sobre el grupo. «¡Lucas!», gritó de repente una voz conocida. Era el papá de Sara, un hombre común del barrio, que irrumpió con la urgencia escrita en su rostro. «No hay tiempo. Debemos irnos. Ahora». La multitud se volvió a mirar, desconcertada. Nadie podía comprender lo que sucedía. Todos estaban en shock. «¿Qué quieres decir?», Lucas preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía aún más. «¿Por qué deberíamos irnos? Estamos a punto de descubrirlo todo». «Lucas», su padre gritó, y por un momento el dolor se reflejó en su voz. Pero Lucas no lo escuchaba. Su mente zumbaba con preguntas que lo aturdían. ¿Qué otros secretos escondía su padre? «Escúchame», continuó el papá de Sara. «Hay cosas en juego que van más allá de todo esto. Lo que está enterrado aquí no es solo un cuchillo. Es un secreto que algunos quieren que nunca se descubra». Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire. La voz de Clara, casi un lamento, hizo eco en el jardín. «No puedes dejarlos escapar, Lucas. Todo lo que han hecho es más grande de lo que crees». Sus ojos buscaban los de Lucas, llenos de terror. «Lo sé», gritó Lucas, la rabia inundándolo. «Todos están mintiendo. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? No puedo vivir en esta oscuridad». El miedo se apoderaba de su cuerpo, atrayéndolo como una sombra en la noche. Y entonces, como si todo hubiera estado destinado a suceder, un destello de luz apareció en el cuchillo mientras alguien lo levantaba del suelo. Era un oficial, sus manos temblorosas, sus ojos desorbitados. «Esto es evidencia», exclamó, y el caos estalló a su alrededor. Las murmullos se transformaron en gritos. «Hay algo más, esto no termina aquí». De pronto la tierra retumbó una vez más, y horrorizados, todos observaron cómo el suelo se desmoronaba en un pequeño cráter. La tierra estalló, y un objeto brillante emergió de las profundidades. Todos se echaron hacia atrás, menos Lucas, que no podía apartar la mirada. Era un viejo cassette de video, sucio y desgastado, con un nombre escrito en un trozo de cinta: «La verdad sobre Alejandra». Lucas sintió su corazón latir frenéticamente. «Eso es de mi madre», gritó, pero el instante se congeló cuando el oficial se inclinó hacia el cassette y lo levantó con delicadeza, como si fuera un artefacto prohibido. «No». Su padre lanzó un grito que resonó en el aire denso. «Eso no debería salir de mí». Las miradas en el jardín cambiaron. La cuchillada de desconfianza atravesó el pequeño grupo. Clara, que ahora entendía, susurró: «Esto cambia todo». Pero su padre solo podía mirar hacia el suelo. Mientras el cassette caía, un rayo destelló en el cielo. En ese momento, una explosión resonó desde el fondo del jardín, haciendo vibrar la tierra. La multitud chilló, y Lucas, en un ímpetu de impulso, se lanzó hacia el cassette que rodaba por el suelo, sintiendo como la verdad empezaba a revelarse. El miedo lo envolvía, pero también un rayo de esperanza. «¡Espera! ¡No lo toques!», gritó su padre en un último intento. Pero ya era demasiado tarde. Lucas recogió el cassette y un murmullo circuló entre la multitud. ¿Qué seguirán descubriendo? Y en sus manos estaba el objeto que podría cambiarlo todo. Con una presión en el pecho, Lucas sintió que el aire se tornaba más denso. ¿Debería abrirlo? ¿Estaba listo para enfrentar lo que había dentro? Mientras tanto,
Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, revelando que el verdadero horror estaba aún por venir en las profundidades de secretos que jamás imaginó. Lucas sintió que el aire se tornaba pesado. El mundo a su alrededor empezaba a desdibujarse mientras sostenía el casete en sus manos. El objeto, sucio y viejo, parecía pesar más que 1000 secretos. ¿Qué hay aquí?, se preguntó en voz baja, atrapado entre el impulso de abrirlo y el miedo a lo que pudiera encontrar. El murmullo de la multitud crecía, una mezcla de preocupación y expectativa. Podía sentir las miradas clavadas en él, cada una como una aguja punzante que le recordaba lo frágil que era su mundo. «No lo toques, Lucas», gritó su padre, pero las palabras resonaban como ecos lejanos. Clara, asustada, alzó la voz. «Lucas, debes hacerlo. Deberíamos saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Esa urgencia la hacía ver más real que nunca. El hombre que se decía amante de su madre se acercó un poco más. Sus ojos ardían con una mezcla de ansiedad y esperanza. «Lo que hay aquí podría cambiarlo todo. Debes abrirlo». Pero antes de que pudiera decidirse, un estruendo sacudió el jardín. Un ruido retumbante que hizo vibrar el suelo y a Lucas le heló la sangre. La gente dio un paso atrás. Algunas personas cayeron al suelo, gritando. Una nube de tierra y polvo se alzó, creando un caos visible. Lucas miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. Un gran bulto emergía del suelo, mezclándose con los restos de lo que habían estado excavando. Entonces, todo sucedió de una manera tan rápida que le llevó un segundo entenderlo. Una figura oscura surgió del hoyo. Lucas sintió que su corazón se detenía. Era un hombre, su rostro cubierto por las sombras, pero los ojos eran brillantes y fríos, como si conocieran secretos que habían estado enterrados por mucho tiempo. «No debieron desenterrar eso», gritó, y su voz tenía un eco siniestro. La multitud estaba en shock. El aire se heló. Nadie sabía cómo reaccionar. Todos estaban paralizados. Lucas sentía un sudor frío recorrer su espalda. «¿Quién eres tú?», preguntó, aunque sabía que en el fondo ya tenía la respuesta. El hombre dio un paso adelante y Lucas se dio cuenta de que tenía un familiar parecido a él. «Soy el verdadero padre que nunca conociste», dijo con una voz profunda, rompiendo el silencio angustiado a su alrededor. «Y todo lo que querías saber acerca de tu familia es una mentira». Las afirmaciones del extraño lo destrozaban por dentro. Su padre, ese hombre que había estado a su lado, parecía desvanecerse en la distancia, incapaz de articular palabra. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Tu madre me dejó porque sabía que había peligros inminentes». «Protección», empezó a explicar el extraño, pero su voz se cortó en un grito ruidoso, cuando otro estruendo resonó, más fuerte y aterrador. La tierra tembló con una fuerza descontrolada. Lucas cerró los ojos al escuchar un grito desgarrador, y cuando los abrió, era un automóvil, el más poderoso de todos. Una camioneta negra se estrelló contra el jardín, rompiendo la cerca y lanzando escombros hacia los lados. Las miradas aterradas se volvieron al vehículo que se detenía abruptamente, levantando una nube de polvo y cenizas. Luego, algo aún más impactante. Las puertas de la camioneta se abrieron abruptamente y hombres en trajes oscuros salieron rápidamente. «Atrápenlo», gritaba uno, mientras el resto de ellos se dispersaba por el jardín. Lucas sintió que el caos se apoderaba de su corazón. «Es una trampa. Han venido por el cuchillo», exclamó, mirando hacia su padre, que parecía haber perdido toda fuerza. Antes de que pudiera moverse, uno de los hombres tomó al extraño por el brazo y lo hizo caer al suelo.
Llevémoslo, gritó el líder. Lucas no sabía qué hacer. De repente su mundo había dado un giro de 180 grados. Comprendía que lo que estaba sucediendo era mucho más grande de lo que había imaginado. Su madre, su padre, el cuchillo, el cassette, todo había sido parte de una red de secretos tan vasta que apenas podía comprenderlo. El hombre en el suelo gritó su nombre. «Lucas, no te acerques». Pero el caos lo envolvía y, atrapado entre la confusión, sentía que todo se desmoronaba de nuevo. «Por favor, espera», gritó Lucas, la voz ahogada por el ruido creciente, mientras otros intentaban intervenir. Pero el tiempo se movía rápido. Su mente giraba. El cassette resbalaba entre sus dedos. ¿Qué está pasando realmente? Los hombres en trajes oscuros tomaron al extraño y empezaron a alejarse. La multitud gritó. Algunas personas corrían y su padre, en un último esfuerzo descontrolado, alzó la mano para intentar detenerlos. ¿Pero podría salvarlo? La última imagen que Lucas tuvo fue de los ojos del extraño, una mezcla de desesperación y ruego, hasta que desaparecieron en la nube de polvo. Todo lo que había creído se tambaleaba y la pregunta resonaba en su mente. ¿Era realmente todo esto parte de un juego más grande? ¿Quién era él en este entramado de mentiras y verdades infernales? La incertidumbre llenaba el aire. La revelación necesitaba espacio para respirar. Mientras la multitud se dispersaba, Lucas se dio cuenta de que todo había cambiado para siempre. La verdad, alguna vez escondida, estaba empezando a salir a la luz. Y él era solo un niño, atrapado en una historia que no podía controlar. ¿Qué iba a? Lucas sentía que su corazón latía con fuerza, atrapado entre el miedo y la confusión. La camioneta negra había irrumpido en su vida como un huracán, haciendo tambalear todo lo que creía. ¿Quién es este hombre realmente?, se preguntaba, mientras la multitud se dispersaba a su alrededor, la adrenalina inundando el aire. El extraño, que dijo ser su verdadero padre, estaba en el suelo, luchando por liberarse. Lucas no sabía si acercarse o retroceder. Pero un impulso incontrolable lo llevó a avanzar. «¡Deténganse! ¿Qué quieren de él?», gritó, con la voz entrecortada. Sus ojos buscaban el rostro de su padre, pero él estaba paralizado, incapaz de moverse, como si hubiera sido golpeado por una ola de realidad aplastante. Los hombres en trajes oscuros miraron a Lucas y luego al extraño en el suelo, como si él fuera la clave para abrir un cofre de secretos guardados por años. «Deberías quedarte al margen, niño», dijo uno de ellos. Su tono era frío y distante, como un invierno hela. «Claro que me concierne, es mi padre», gritó, la rabia inflando su pecho. Clara, que había estado observando, se acercó a él. Su mirada era de preocupación. «Lucas, debes tener cuidado. Ellos son peligrosos», susurró. El miedo era palpable en su voz. De repente, todo se detuvo. Un grito desgarrador resonó en el jardín. Era Sara, su amiga, que había estado observando desde la distancia. «Lucas, corre, mira detrás de ti». El pánico en su voz hizo que la sangre se le helara. Lucas giró la cabeza, justo a tiempo, para ver a un segundo grupo de hombres acercándose rápidamente. «No, ¿por qué vienen más de ellos?», pensó, sintiendo el caos zambullirse sobre él como una ola oscura. Los hombres comenzaron a rodearlo, y el aire se tornó espeso. Lucas sabía que el tiempo se acababa. «¡Deja a mi padre en paz!», gritó, intentando mantener la calma. Pero en ese momento, un sonido ensordecedor lo hizo saltar. Un disparo resonó como un trueno en el aire tenso, y el mundo se detuvo. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esperó ver a alguien caer, pero la escena se desmoronó en segundos.
La figura de su padre quedó paralizada. Un grito ahogado brotó de su pecho. Lucas lo miró con horror. Su padre se había llevado la mano al costado, donde una mancha oscura se extendía rápidamente sobre la tela blanca de su camisa. «¡Papá!», exclamó, los ojos llenos de lágrimas mientras corría hacia él. «¡Corre, Lucas, ahora!», le gritó su padre. Su voz era un eco aterrador que retumbaba en la cabeza de Lucas. Era un comando que brotaba de la desesperación. Lucas se detuvo. El mundo giraba a su alrededor. «¿Qué está pasando?», era todo lo que podía pensar. Mientras intentaba procesar lo sucedido, la multitud comenzó a dispersarse, las personas gritando, y la confusión se convirtió en un caos absoluto. Lucas cayó al suelo, la arena mezclándose con sus lágrimas. No sabía qué hacer, no podía abandonar a su padre. Un sentimiento profundo de traición se apoderó de él. ¿Qué secreto tan terrible guardaba su familia que había desencadenado todo esto? En ese instante, el extraño que se decía ser su verdadero padre lanzó un grito que resonó en el aire. «Tienes que saber la verdad, Lucas. Es la única manera de salir de esto». Sus palabras llegaron como un eco entre el tumulto. La desesperación pintaba cada palabra del aire. «No, no puedes dejar que te lleven», gritó Lucas, mientras la figura de su padre caía al suelo. «¿Qué has hecho?». El tiempo se detuvo de nuevo, y el sordo sonido de un segundo disparo resonó en el aire. Era una señal. El caos era solo el principio. Todo esto ha sido parte de un plan más grande. Tu madre lo sabía, y ahora ellos vienen por ti también. El extraño comenzó a llorar, pero no por su propio destino, sino por el destino de Lucas. De repente, la revelación como un rayo que atraviesa la tormenta. Eres el elegido, la única esperanza de todo esto. El hombre con los ojos desorbitados parecía desesperado. Lucas sintió que el aire se le escapaba. «El elegido, ¿para qué?», preguntó. La confusión en su voz apenas contenía el pánico. Todo lo que había creído sobre su vida y su familia se desmoronaba. Pero justo en ese momento, un tercer disparo rompió el aire. El estruendo fue ensordecedor. «Lucas, mira», gritó Sara, y antes de que se diera cuenta, el destino había comenzado a jugar con sus cartas. Su madre estaba en medio de la tormenta, y el desastre iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. La confusión se convertiría en caos, y las respuestas que buscaba podrían muy bien ser la última clave para salvar su vida. «Lucas, levántate», el extraño gritó, mientras sombras comenzaron a moverse alrededor de ellos. Era un momento de verdad. Pero, ¿podría él enfrentarse a lo desconocido? El peligro acechaba y las preguntas llenaban el aire. ¿Podría encontrar las respuestas antes de que fuera demasiado tarde? Sabía que estaba a punto de enfrentarse a los secretos enterrados en su propia historia, mientras todo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Lucas sintió que el aire se tornaba pesado. El mundo a su alrededor empezaba a desdibujarse mientras sostenía el cassette en sus manos. El objeto, sucio y viejo, parecía pesar más que 1000 secretos. «¿Qué hay aquí?», se preguntó en voz baja, atrapado entre el impulso de abrirlo y el miedo a lo que pudiera encontrar. El murmullo de la multitud crecía, una mezcla de preocupación y expectativa. Podía sentir las miradas clavadas en él, cada una como una aguja punzante que le recordaba lo frágil que era su mundo. «No lo toques, Lucas», gritó su padre, pero las palabras resonaban como ecos lejanos. Clara, asustada, alzó la voz. «Lucas, debes hacerlo. Deberíamos saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Esa urgencia la hacía ver más real que nunca. El hombre que se decía amante de su madre se acercó un poco más. Sus ojos ardían con una mezcla de ansiedad y esperanza.
Lo que hay aquí podría cambiarlo todo. Debes abrirlo. Pero antes de que pudiera decidirse, un estruendo sacudió el jardín. Un ruido retumbante que hizo vibrar el suelo, y a Lucas le heló la sangre. La gente dio un paso atrás. Algunas personas cayeron al suelo, gritando. Una nube de tierra y polvo se alzó, creando un caos visible. Lucas miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. Un gran burrito emergía del suelo, mezclándose con los restos de lo que habían estado excavando. Entonces, todo sucedió de una manera tan rápida que le llevó un segundo entenderlo. Una figura oscura surgió del hoyo. Lucas sintió que su corazón se detenía. Era un hombre, su rostro cubierto por las sombras, pero los ojos eran brillantes y fríos, como si conocieran secretos que habían estado enterrados por mucho tiempo. «No debieron desenterrar eso», gritó, y su voz tenía un eco siniestro. La multitud estaba en shock. El aire se heló. Nadie sabía cómo reaccionar. Todos estaban paralizados. Lucas sentía un sudor frío recorrer su espalda. «¿Quién eres tú?», preguntó, aunque sabía que en el fondo ya tenía la respuesta. El hombre dio un paso adelante, y Lucas se dio cuenta de que tenía un familiar parecido a él. «Soy el verdadero padre que nunca conociste», dijo con una voz profunda, rompiendo el silencio angustiado a su alrededor. «Y todo lo que creías saber acerca de tu familia es una mentira». Las afirmaciones del extraño lo destrozaban por dentro. Su padre, ese hombre que había estado a su lado, parecía desvanecerse en la distancia, incapaz de articular palabra. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Tu madre me dejó porque sabía que había peligros inminentes. Protección», empezó a explicar el extraño, pero su voz se cortó en un grito ruidoso cuando otro estruendo resonó, más fuerte y aterrador. La tierra tembló con una fuerza descontrolada. Lucas cerró los ojos al escuchar un grito desgarrador de su padre. «¡Papá!», exclamó, los ojos llenos de lágrimas, mientras corría hacia él. «Corre, Lucas». «Ahora», le gritó su padre, su voz un eco aterrador. Lucas se detuvo. El mundo giraba a su alrededor. «¿Qué está pasando?». Mientras intentaba procesar lo sucedido, las sombras que rodeaban al nuevo extraño comenzaron a moverse, y Lucas sintió que todo se desmoronaba. «Todo esto ha sido parte de un plan más grande. Tu madre lo sabía, y ahora ellos vienen por ti también». El hombre, con los ojos desorbitados, parecía desesperado, y en un instante de caos, la camioneta que había irrumpido en su vida dio marcha atrás, como si supiera que su tiempo se estaba acabando. Y luego, todo se descontroló. Pidiendo ayuda, Lucas miró a Clara, quien gritaba: «Lucas, ten cuidado». Y de la camioneta un balazo resonó mientras los hombres en trajes oscuros apuntaban. «Mira», gritó ella, y él giró su cabeza hacia la camioneta. En ese momento, vio que la puerta del lado del conductor se abría, y de allí salió una figura familiar alzando la mano en señal de paz. Era una mujer, con un rostro que le pareció familiar y que poco a poco se dibujaba en su mente. Era su madre. «Mamá», gritó. Sus lágrimas fluyeron. «¿Dónde estabas?». Pero en su entristecido rostro había algo más, un peso que parecía aplastarla. «Lucas, necesitas saber la verdad», dijo ella, su voz temblando. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Lucas. El dolor en su voz era palpable. «Me has mantenido en la oscuridad, porque había cosas que nunca debiste descubrir», continuó su madre, mirando a los hombres a su alrededor. «Los eslabones, ellos saben de ti, y han llegado por nosotros. Necesitamos desaparecer, y tú eres la clave».
Las palabras de su madre sonaban peligrosas, como un susurro de advertencia. ¿La clave? ¿Clave para qué? Lucas no podía entender. El mundo se desmoronaba a su alrededor, y la verdad que había esperado era más oscura de lo que había imaginado. En ese instante, mientras todos estaban absorbiendo lo que sucedía, la figura del extraño comenzó a desvanecerse, como si la tierra lo reclamara. «Corre, Lucas, puedes detener esto», gritó, pero la conmoción llenó el jardín. Lucas se sintió atrapado, y las miradas de la multitud se clavaron en él. Todo había cambiado otra vez. La verdad se convertía en humo, y Lucas, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preguntaba si realmente podría escapar del dilema en el que se encontraba. Pero más que eso, ¿quién era realmente su madre? ¿Y el extraño que decía ser su padre? Era un juego en el que estaba atrapado, con piezas que no encajaban. Las puertas de la camioneta se cerraron, y el aire se llenó de un silencio abrumador. Lucas sintió que todo estaba a punto de desenlace, pero la verdad le quedaba lejos. ¿Qué pasaría a continuación? En ese instante, el caos no había hecho más que empezar. Lucas sentía que el aire se tornaba pesado. El mundo a su alrededor empezaba a desdibujarse mientras sostenía el casete en sus manos. El objeto, sucio y viejo, parecía pesar más que 1000 secretos. «¿Qué hay aquí?», se preguntó en voz baja, atrapado entre el impulso de abrirlo y el miedo a lo que pudiera encontrar. El murmullo de la multitud crecía, una mezcla de preocupación y expectativa. Podía sentir las miradas clavadas en él, cada una como una aguja punzante que le recordaba lo frágil que era su mundo. «No lo toques, Lucas», gritó su padre, pero las palabras resonaban como ecos lejanos. Clara, asustada, alzó la voz. «Lucas, debes hacerlo. Deberíamos saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Esa urgencia la hacía ver más real que nunca. Justo cuando Lucas decidía abrirlo, un estruendo sacudió el jardín, un ruido retumbante que hizo vibrar el suelo, y a Lucas le heló la sangre. La gente dio un paso atrás. Algunas personas cayeron al suelo, gritando. Una nube de tierra y polvo se alzó, creando un caos visible. Lucas miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. Un gran bulto emergía del suelo, mezclándose con los restos de lo que habían estado excavando. Entonces, todo sucedió de una manera tan rápida que le llevó un segundo entenderlo. Una figura oscura surgió del hoyo. Lucas sintió que su corazón se detenía. Era un hombre, su rostro cubierto por las sombras, pero los ojos eran brillantes y fríos, como si conocieran secretos que habían estado enterrados por mucho tiempo. «No debieron desenterrar eso», gritó, y su voz tenía un eco siniestro. La multitud estaba en shock. El aire se heló. Nadie sabía cómo reaccionar. Todos estaban paralizados. Lucas sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¿Quién eres tú?», preguntó, aunque sabía que en el fondo ya tenía la respuesta. «Soy el verdadero padre que nunca conociste», dijo con una voz profunda, rompiendo el silencio angustiado a su alrededor. «Y todo lo que creías saber acerca de tu familia es una mentira». Las afirmaciones del extraño lo destrozaban por dentro. Su padre, ese hombre que había estado a su lado, parecía desvanecerse en la distancia, incapaz de articular palabra. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué? Tu madre me dejó porque sabía que había peligros inminentes. Protección», empezó a explicar el extraño, pero su voz se cortó en un grito ruidoso cuando otro estruendo resonó, más fuerte y aterrador. La tierra tembló con una fuerza descontrolada. Lucas cerró los ojos al escuchar un grito desgarrador. «¡Papá!», exclamó, los ojos llenos de lágrimas mientras corría hacia él. «¡Corre, Lucas! ¡Ahora!», le gritó su padre, y esa era una orden que no podía ignorar.
Lucas sintió que la adrenalina lo invadía, pero en vez de correr, se detuvo a mirar. No puedo dejarte. Todo se desmoronaba ante sus ojos. No hay tiempo para explicaciones, vociferó su padre. El pánico comenzó a tomar forma en su rostro. Y en ese momento, algo inesperado sucedió. Con un estallido ensordecedor, una figura saltó de atrás de un árbol. Era una mujer, su madre, con los ojos llenos de fuego y determinación. «Lucas, aquí», gritó, y de repente los hombres en trajes oscuros giraron su atención hacia ella. Con un movimiento rápido, sacó un objeto brillante de su bolso y, antes de que pudiera entenderlo, disparó al aire. «¡Basta! ¡No permito que se lleven a Lucas!». Su voz resonaba con una fuerza que Lucas nunca había visto. Las palabras la iluminaban, revelando no solo fortaleza, sino también una verdad oculta que lo hizo tambalear. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», se preguntó. La multitud quedó en un sorprendido silencio. El aire se enfrió. Incluso Clara se quedó boquiabierta. «Lucas, tú eres más de lo que crees», continuó su madre, sus ojos brillando con un pasado que Lucas empezaba a cuestionar. El extraño, que había dicho ser su verdadero padre, se acercó a ella. Su rostro cambió de sorpresa a furia. «Tú no deberías estar aquí. Lo acordamos». Esa última frase golpeó a Lucas como un mazo. ¿Qué acordaron? La confusión y la furia llenaban su pecho. «Es demasiado tarde. Todo se ha arruinado». La mujer respondió. Su voz se rompió, llenando el aire con dolor. Fue un momento de revelación. Lucas sintió como si el suelo se moviera bajo su piel. ¿Quién está mintiendo aquí? La ira empezaba a burbujear en él. El caos de la verdad comenzaba a girar. Fue cuando un ruido estrepitoso retumbó en el cielo. Un helicóptero apareció sobre sus cabezas, su ruido llenando el aire con una vibrante desesperación. La gente comenzó a aterrarse y Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. «¡No! ¡Huye, Lucas!», gritó su madre, y el eco de su voz cortó a través de la tormenta. «Tú debes salir de aquí, ahora». Lucas se quedó paralizado. Era ese el momento de huir. El caos lo rodeaba, pero una inquietud crecía dentro de él. En ese instante, se dio cuenta de que había más en juego que su propia vida. Entonces, con todas las miradas fijas en él, una única pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente él y qué secretos oscuros llevarían a su familia al abismo? Mientras los hombres en trajes oscuros comenzaban a rodear a su madre, Lucas comprendió que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. Pero el futuro seguía siendo incierto. El mundo que conocía jamás sería el mismo. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba, incluso mientras su madre luchaba por mantener la situación bajo control. Ella estaba allí, disparando al aire para hacer que todos se calmaran, y por un momento su corazón se llenó de una mezcla de esperanza y terror. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, la voz temblándole. Ella le lanzó una mirada llena de determinación. «Esto es más grande de lo que piensas, Lucas. Necesito que confíes en mí. Hay cosas que debes saber, pero no aquí. No ahora». Las palabras de Sue. Lucas sacudió la cabeza, incapaz de procesar todo. Su mundo era un lío, y cada nuevo descubrimiento lo empujaba más cerca del abismo. Fue un instante. Un movimiento repentino de los hombres en trajes oscuros lo hizo reaccionar. «¡No! ¡No!», gritó su padre, mientras intentaban llevarse al extraño, que decía ser su verdadero padre. La lucha en el suelo se intensificó, y Lucas sintió que su pecho se llenaba de furia. «¡Suéltenlo!». Los gritos resonaban en el aire, y el caos comenzaba a apoderarse del jardín. De repente, el sonido de la hélice del helicóptero se intensificó y el caos se volvió ensordecedor.
La multitud empezó a moverse frenética, tratando de escapar, y el miedo se filtraba como un veneno. «Lucas, ven aquí», llamó su madre, extendiendo la mano hacia él. Los hombres continuaron empujándose unos a otros, pero Lucas no podía apartar la vista del extraño. «Él tiene información que necesitamos. No pueden llevarse a él», gritó, avanzando un paso adelante. En su interior una chispa de valentía se encendió. Entonces, con un movimiento rápido, su madre se colocó frente a él. «Lucas, escúchame, tú eres más importante que esto. Tienes que irte ahora». Ella empujó a Lucas hacia atrás, haciendo que tropezara. Él la miró, confuso. «No puedo irme, mamá, no sin saber la verdad». La desesperación llenaba su voz. Las sombras comenzaron a envolverlo, y en el aire flotaba una sensación de inminente peligro. Los hombres en traje se movían como sombras oscuras en el fondo de su mente. «¿Qué verdad? ¿La que me has escondido toda mi vida?», exclamó mientras retrocedía. Entonces, todo dio un giro cuando un hombre alto, que había pasado desapercibido, salió del fondo del caos con una expresión decidida. «Lucas», llamó, y era el extraño. «La verdad reside en ti. Tú eres la clave. No dejes que te lleven». La multitud titubeó y por un instante el aire se detuvo. El conflicto estalló en un torbellino de emociones. «Lucas, tienes que huir con tu madre», insistió el extraño. «Solo será peligroso si te quedas aquí». Pero sus palabras eran como un eco perdido entre el ruido. El sonido del helicóptero se intensificó y el rugido del motor ahogaba sus miedos. «No, no puedo». Lucas sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Decidido dio un paso hacia el extraño. La angustia se apoderaba de él, y su corazón latía con fuerza mientras cruzaba miradas entre su padre y su madre. Fue un instante decisivo. Su madre tomó su mano. «Corramos, Lucas, ahora». Las sombras que solían ser su familia se desvanecieron y en un giro se lanzó hacia el peligro. El jardín era un caos. Susurros, gritos y un futuro incierto se fusionaban. Lucas echó un vistazo hacia atrás. La angustia y la determinación estaban dibujadas en el rostro de su padre. «No mires atrás. Confía en mí», decía su madre mientras corrían. El mundo se sentía acelerado, como si el tiempo se hubiera comprimido. De repente, una explosión iluminó el cielo y el sonido ensordecedor resonó a su alrededor. La adrenalina lo llevó a correr más rápido. Lucas giró la esquina de la casa y se detuvo en la acera. «¿A dónde vamos?», su madre lo miró, el aliento entrecortado. «A un lugar seguro», replicó, y en ese momento decidió que todo lo que había aprendido, todos los secretos, su pasado, se convertirían en su camino hacia un futuro desconocido, pero esperanzador. Mientras se alejaban, la neblina de incertidumbre los envolvía. ¿Podrían realmente escapar del pasado? El paisaje se desdibujaba y solo quedaba la pregunta: ¿quién era él realmente? En ese instante, el silencio llenó el aire por unos segundos, y Lucas supo que lo que dejaba atrás estaría persiguiéndolo, pero también comprendía que el poder de elegir su destino estaba en sus manos. El final era solo el principio, porque esto no terminó aquí. La historia apenas comenzaba y las respuestas aún estaban por venir. Así que, amigo mío, si quieres seguir descubriendo todos los misterios que nos depara esta trama, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No esperes ni un segundo más para darle al botón de like y ayudarme a alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué piensas que vendrá después? Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu